El fútbol, historia del fútbol 5 para ciegos. El fútbol para ciegos surgió en Europa en los años 20, al interior de las escuelas para personas con capacidades diferentes. Su principal desafío era buscar formas para que el balón sonara, para que los jugadores lo pudieran ubicar. Con el paso del tiempo se fue extendiendo por todo el continente europeo, hasta llegar al continente americano, a los países de Brasil, Argentina, Chile. En Europa, el máximo exponente de este deporte fue España, quien organizó el primer torneo nacional en 1986, mientras que en América fue Brasil, quien también realizó torneos internos en los años 80. En 1997 se realizaron los primeros torneos europeos y americanos. En 1996 fue avalado por la IPSA, Federación Internacional de Deportes para Ciegos, y por la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, para que al año siguiente se realizaran los primeros torneos oficiales en Europa. Fue en Barcelona, España, y en el americano fue en Asunción, en Paraguay. Hizo su primera aparición en los Juegos Paralímpicos en Atenas 2004. Brasil ha ganado los últimos 4 Juegos Olímpicos: Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Como podemos ver, la historia del fútbol 5 para ciegos ha ido incrementando, ha ido prosperando para todos, para que tienen las mismas capacidades las personas ciegas. Como podemos ver, Brasil ha sido uno de los mejores exponentes en este deporte, que ha sido el primer medallista tanto de oro en todas las competencias paralímpicas que ha habido. Mi nombre es Erika Izatoa y el día de hoy vamos a presentarles sobre características del fútbol 5 para ciegos. Tenemos en primera instancia la explicación de la primera característica relacionada a que es un deporte adaptado para personas con discapacidad visual, tanto en sus 3 tipos de niveles, que es B1, B2 y B3. En cancha se juega 5 versus 5, 4 jugadores y un arquero, como más adelante mis compañeros van a explicar en la reglamentación fundamentada básica relacionada a este deporte. Eh, una de las características principales también relacionadas al punto número 1, que es el deporte adaptado, podemos decir que las personas con estos partidos netamente se juegan en silencio, debido a razones específicas de distracción para los deportistas. Solo se permite gritos y silbidos en caso de haber un gol, ¿sí? Tenemos como segundo punto el que tenemos aquí en pantalla, que sería lo que es la parte de los años, un cálculo promedio de años que se viene en competencias paralímpicas, debido a que todo inició en Atenas 2004 hasta la actualidad. Los últimos juegos que fueron en Tokio han existido ya una suma de 16 años en competencias paralímpicas, donde selecciones y todos los mejores deportistas, paradeportistas, compiten en la sede designada en búsqueda del lugar en el podio. Tenemos como número 3, también, por otra parte, se juegan varias competencias a nivel mundial, tanto nacionales, paranacionales, para panamericanos y también pues entre otros aspectos a tomar en cuenta. Y todos son regidos, se rigen a un ente mayor, que sería el Comité Paralímpico Internacional, el cual pues
se rige a reglamentos estrictos para que las competencias, a pesar de que cada deportista debe de pasar por una cierta revisión médica de un especialista avalado por el Comité Paralímpico y debe de cumplir la cierta clasificación funcional para que pueda aplicar a este deporte, con esto evitar cualquier tipo de incentivo que tenga cualquier tipo de atleta. Por tanto, es siempre importante denotar que la parte del Comité Paralímpico es importante en todo este ámbito. Eh, Teniendo en cuenta el punto número 4, tenemos que en el encuentro, como una característica o un dato curioso, se juegan o se disputan dos tipos de penal, lo que hace muy interesante esta actividad y lo que hace que cada partido sea vibrante y que por lo tanto es un deporte paralímpico, lo cual brinda espectáculo a nivel mundial, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. En cuestiones de las elecciones, el actual medallero, el actual, digamos, primer lugar, oro, medallas de oro, es Brasil, que se impuso en la final a Argentina, ¿sí? Es una potencia a nivel mundial esta selección, al igual que su selección olímpica, que también es muy interesante observarlos. Como interesante de los aspectos a denotar en esta exposición del fútbol 5 para ciegos, tenemos que tomar en cuenta que la discapacidad visual no es ningún límite para estas deportistas. Es un espectáculo realmente observar un partido de cualquier selección y ver cómo se desempeñan en la cancha. A pesar de que a veces existen choques, por tanto se utiliza lo que son los cubre frente. A pesar de que existen choques que son normal, porque es un deporte de contacto, el deporte no se detiene y sigue su marcha a pesar de todas estas circunstancias. Y prima lo que son los valores paralímpicos, como el esfuerzo, la perseverancia, entre otros aspectos. Para complementar mi exposición, vamos a observar el siguiente video, en el cual se puede observar cómo personas, futbolistas, los mejores del mundo, se enfrentan a los deportistas paralímpicos. Vamos a observar. Es prácticamente igual, lo único que introducimos es un balón sonoro. Muy bien, esto fue en vistas de los Paralímpicos de Río 2016, donde se pudo observar a uno de los mejores deportistas del mundo practicar sí, tiros penales con la selección paralímpica de España, lo cual da un ejemplo de inclusión y también da a entender que este no es un deporte para cualquiera. Las personas con discapacidad, en este caso visual, tienen el reto de superar sus límites, al igual que cualquier persona que practica deporte. Y por tanto, este es un muy buen video para poder denotar la capacidad que tienen todos los deportistas paralímpicos de enfrentarse a cualquiera y en sus mismas condiciones. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo de mi exposición. A continuación vamos a conocer la cancha que se utiliza para el fútbol 5 para personas no videntes, la cual tiene las siguientes medidas: 40 metros de largo por 20 metros de ancho. En cuanto a la portería, se utilizan o son similares a las que se utilizan en el fútbol sala,
con las siguientes medidas: 3 metros de ancho por 2 metros de altura y 1 metro de fondo. Uno de los principales implementos que vamos a utilizar en el fútbol 5 para personas no videntes es un balón sonoro, el cual está compuesto en su interior por 8 cascabeles. También vamos a utilizar un antifaz, el cual es obligatorio para los 4 jugadores no videntes y el cual debe ser en un material tipo toalla para evitar que entre el sudor hacia los ojos. El resto de los implementos, la indumentaria que vamos a utilizar, como todos conocemos, es una camiseta deportiva, una pantaloneta, las canilleras y zapatos adecuados al césped o cancha sintética. Reglamentos y medidas en la zona de cancha del fútbol 5. El terreno de juego será preferiblemente descubierto a fin que se una las mejores condiciones acústicas para los jugadores. La superficie del campo deberá ser de césped sintético. La superficie de juego será rectangular, longitud mínima 38 y longitud máxima 42, anchura mínima 18 metros, máxima 22 metros. Los dos laterales tienen vallas de entre 1 metro y 1,20 metros de altura para evitar que la pelota salga del terreno de juego. El campo de juego está dividido por dos líneas longitudinales punteadas que marcan 3/3. El punto desde que se patea el segundo penal es de 8 metros. El arco tiene 3 metros de largo. Cada arquero tiene una pequeña área marcada de 2 metros hacia el interior del campo de juego, de la que no puede salir. Detrás de cada arco hay otra área marcada en la que debe permanecer el guía o llamador del equipo que avanza hacia ese arco. El equipo está formado por 4 jugadores de campo titulares B1, 4 jugadores de campo suplentes B1, el arquero titular vidente, el arquero suplente vidente y guía o llamador, el entrenador o director técnico asistente, un médico y un fisioterapeuta. Una de las principales reglas en este juego del fútbol 5 es el silencio, debido a que el sonido resulta esencial para los jugadores B1. El público y los miembros de los equipos no autorizados para comunicarse con los jugadores deben mantenerse en estricto silencio durante el juego, con excepción del momento del gol. ¿Cómo se juega el fútbol 5 para deportistas ciegos? Se juega con una pelota con las mismas medidas que las del fútbol sala. Tendrá una circunferencia entre 62 centímetros y 64 centímetros y una masa entre 400 gramos y 440 gramos al comienzo del partido, que lleva dentro 6 cápsulas con balines que al chocar guían a los futbolistas. Cuando se disputa un balón, los jugadores deben decir voy o go, independientemente del país donde se juegue, esto para evitar choques. Hay 4 jugadores de campo, todos ciegos, con antifaz y un portero sin discapacidad. Alrededor del terreno de juego hay un muro para que no haya fueras de banda. El fútbol 5 lo practican deportistas de clase B1, B2 y B3, que utilizan un balón sonoro en una combinación continua de velocidad y habilidad. Los partidos constan de 2 tiempos de 25 minutos de duración, más 10 minutos de descanso entre ambos. Para evitar que puedan verse beneficiados los jugadores que tengan algún mínimo resto visual, todos deben llevar un antifaz que les cubra por completo los ojos. La guía y orientación.
El arquero, el entrenador y el guía ubicado detrás de la valla rival tienen la función de orientar a los jugadores. Aviso, el jugador defensivo que intenta quitarle la pelota al jugador que la tiene en su poder debe avisar gritando "Boy" o "Go" en inglés. El silencio. Debido a que el sonido resulta esencial para los jugadores B1, el público y los miembros de los equipos no autorizados para comunicarse con los jugadores deben mantenerse en estricto silencio durante el juego, con excepción del momento del gol. ¿Vale el gol del arquero cuando la pelota está en juego? En caso de que la pelota haya salido y se reinicie el juego con el saque de meta del arquero, el gol no tiene validez. Reglas del fútbol 5 para ciegos. Dentro de las reglas del fútbol 5 para personas ciegas, tenemos que el deporte está regido mundialmente por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos y se juega con las reglas de la FIFA para el fútbol sala, con adaptaciones destinadas a mantener la competitividad y garantizar las posibilidades de orientación de los jugadores mediante mecanismos auditivos, razón por la cual el público debe mantenerse en silencio, salvo en ocasiones de un gol. Clasificaciones. Las clasificaciones del fútbol 5 para personas ciegas, tenemos 3 clasificaciones, las cuales son la B1, B2 y B3. Dentro de la clasificación B1 tenemos que es sin percepción de la luz, percepción de luz, pero inhabilidad para reconocer la forma de una mano. B2, capaz de reconocer la forma de una mano hasta la agudeza visual de 2,60 o un campo visual de menos de 5 grados. B3, parcialmente ciega, agudez visual desde 2,60 a 6,60 con un campo visual desde 5 a 20 grados. Terreno de juego. En el terreno de juego del fútbol 5 adaptado es un rectángulo que en las competencias internacionales debe tener 40 metros de largo por 20 metros de ancho. Medidas que se encuentran dentro de los máximos y mínimos establecidos por la FIFA para el fútbol sala. Características de la cancha que tienen leves modificaciones respecto al reglamento de la FIFA para el fútbol sala. Dentro de esas características tenemos las siguientes. El punto desde que se patea el segundo penal es de 8 metros, 2 metros más corto que el establecido por la FIFA. El arco es igual, tiene 3 metros de largo, al igual que el fútbol sala FIFA. 2 laterales tienen vallas entre 1 metro y 1,20 m de altura para evitar que la pelota salga del terreno de juego. El campo de juego está dividido por 2 líneas longitudinales punteadas que marcarán 3/3 de la cancha. El tercio defensivo, el tercio medio y el tercio ofensivo. El fin de las mismas es permitir la orientación de los jugadores cambiando las personas en cada tercio de las indicaciones y señales. Cada arquero tiene una pequeña área marcada de 2 metros hacia el interior del campo de juego, en la que no puede salir. Detrás de cada arco hay otra área marcada en la que debe permanecer el guía o llamador del equipo que avancen hacia el arco contrario. Los equipos. Cada uno de los equipos estará integrado por máximo de 15 personas, distribuidos de la siguiente manera. 4 jugadores de campo titulares para el B1, 4 jugadores de campo suplentes para el B1, un arquero titular vidente o B2, B3, con facultades para indicaciones o señales orientativas, un arquero suplente vidente o B2 o B3,
un guía o llamador con facultades para dar indicaciones, señales orientativas, un entrenador o director técnico con facultades para dar indicaciones o señales orientativas, un entrenador o director técnico, asistente, un médico y un fisioterapeuta. En cuanto a los elementos para el fútbol sala, tenemos lo siguiente: una pelota sonora, antifaces, canilleras, vinchas y protectores. La pelota sonora para el fútbol sala o fútbol adaptado, utilizamos una pelota sonora de cuero, material similar, levemente más pequeña, que se utiliza en el fútbol sala del FIFA, que es de 60 a 62 centímetros de diámetro, algo más pesada, de 510 gramos a 540 gramos, y con menor presión de 0.4 a 0.6 atmosféricas. El sistema del sonido debe ser interno y no afectará la trayectoria de la pelota. Antifaces. Los jugadores B1 deben utilizar obligatoriamente un antifaz de parches oculares que tienen la función de impedir que aquellos que puedan percibir luminosidades utilicen esa capacidad para obtener ventajas deportivas. Dentro de los elementos también te contamos lo que son las canilleras o también llamadas espinilleras. Todos los jugadores deberán utilizar vinchas protectoras. Debido a la posibilidad del choque con la cabeza, la IBSA recomienda fuertemente a los jugadores utilizar vinchas protectoras, aunque las mismas no son obligatorias. Eso son lo que se puede observar en las reglas para el fútbol 5 para personas ciegas.